Buenos días, mi nombre es José Abraham Morargueas. Voy a exponer el laboratorio número 11 del laboratorio de electricidad 2, el cual se ve el tema de autotransformadores y para este caso van a ser monofásicos. Los objetivos del laboratorio son analizar las relaciones de voltaje y dimensionado del núcleo en autotransformadores, además de estudiar el comportamiento de los autotransformadores monofásicos operando en bancos trifásicos en en lo que se refiere a sus características de transformación. Bueno, primero que todo, ¿qué es un autotransformador? Este es un tipo de transformador que cuenta con un único bobinado al cual se le conectan las líneas de alimentación, los bornes de entrada que se encontrarían en este punto donde se mide la diferencia potencial E1 y dependiendo de cuál sea la necesidad de tensión de salida, así van a estar conectados los bornes de salida, que en este caso, en este diagrama sería la tensión E2. La imagen de acá abajo es un autotransformador monofásico. Algunas de las características principales de los autotransformadores es que tienen relaciones de transformación bajas, por ejemplo la relación 1,2, 1,3 o su recíproco que sería para un transformador reductor 2:1 o 1:3. Esto solo como algunos ejemplos. Además de que también pueden funcionar como reguladores de voltaje. También es una característica que vamos a explicar más adelante, es que en este tipo de transformadores la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, por lo menos en el caso del autotransformador ideal. También hay que destacar de que el hecho de que cada fase necesite un único bobinado va a hacer que el tamaño del mismo sea menor, así como no va a necesitar un núcleo tan amplio como los transformadores normales. Entonces también esto ayuda a disminuir costos. Otra función que también se va a explicar adelante es cuando se utiliza se utiliza el autotransformador para hacer el arranque de un motor. El principio matemático por el que se rige el funcionamiento del autotransformador se describe a continuación. Lo primero que hacemos es definir de que el voltaje salida VB va a ser igual al voltaje en el bobinado común, que sería en esta parte de abajo. Y también se define de que el voltaje de entrada, o sea VA, va a ser igual a la suma de la tensión en el devanado común y en el devanado serie. El devanado serie es el que se ve acá arriba y el devanado común el que se ve abajo. Después hacemos la suposición en la que se relaciona el voltaje en el devanado serie con la cantidad de vueltas del bobinado serie y decimos que eso va a ser igual a la tensión en el devanado común dividido entre la cantidad de vueltas del devanado común. Luego sustituimos en la ecuación de VA, que es la que más bien conformamos acá arriba, ponemos el valor de VC que da igual y ahora hacemos la sustitución de VSE con la suposición que relaciona la cantidad de vueltas con la tensión en los devanados. Ahora como dijimos que VB va a ser igual a VC, hacemos la sustitución, sacamos a factor común VB y de esa manera es que se obtiene una relación matemática entre el voltaje de entrada con el voltaje de salida. Eso relacionado con la cantidad de vueltas en los devanados común y devanado serie. De manera similar se hace el análisis para relacionar las corrientes
de entrada y de salida, igual con la cantidad de vueltas en cada uno de los bobinados. Esta expresión lo que podemos observar es que en cuanto más pequeño sea el número de vueltas del devanado serie respecto al devanado común, mayor será la ventaja, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la potencia, ya que los devanados van a manejar menos potencia que la que realmente circula por el transformador. Además, también hay que destacar de que si un transformador común se conecta en la configuración como autotransformador, se permitirá manejar una mayor potencia que la que podría manejar dicho transformador con su configuración estándar. Ahora, para el caso de la potencia, como dijimos al inicio, lo que caracteriza al autotransformador es que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Lo primero que hacemos es relacionar los valores de voltaje y corriente a la entrada y la salida del autotransformador. Después designamos a S sub D como la potencia en uno de los bobinados. Entonces igualamos V sub C por I sub C es igual a el voltaje en el bobinado serie por la corriente en el mismo. Luego sustituimos los valores de V sub SE por IB y el valor de ISE por IB menos IA, que sería justamente el análisis de nodos en el punto intermedio, por decirlo de alguna forma. Ahora, mediante la relación de corrientes que obtuvimos en el paso anterior, lo que hacemos es sustituir el valor de I sub A por la relación que encontramos en el funcionamiento, el principio de funcionamiento matemático, por decirlo de alguna forma, para el voltaje y la corriente. Sustituimos el valor de I sub A y ahora lo que hacemos es simplificar la expresión para relacionar la potencia en el devanado serie con la cantidad de vueltas en ambos devanados, obteniendo como relación final la potencia la potencia en el devanado serie entre la potencia en el devanado D, que sería cualquiera de los dos, va a estar igualado a esta relación de vueltas en cada uno de los bobinados. Que también se debe destacar es que una de las desventajas del autotransformador es que como el bobinado primario y el secundario no van a estar aislados, en caso de que haya una elevación de potencial en uno de los dos, va a afectar directamente el arranque de un motor mediante autotransformador, en lo que consiste es en alimentar el motor primero a tensión reducida, de forma de que las tensiones aplicadas a los bornes del motor vayan creciendo gradualmente durante el periodo de arranque. Después de, digamos, el motor empieza con unas condiciones de voltaje inicial y va aumentando gradualmente hasta obtener o más bien conseguir su valor de tensión nominal de línea. Esto lo que ayuda es a reducir la corriente de arranque del motor, que sabemos que es muy alta porque tiene que romper la inercia en la que se encuentra el mismo, y ese aumento gradual de la tensión se obtiene mediante relés temporizados. Ellos son los que lo van indicando al autotransformador cuánto es la tensión que debe ir supliendo. Normalmente los autotransformadores traen tomas para más bien el 55, 65 y 80% de la tensión de línea. Esto para motores de 50 caballos de fuerza.
y para motores más grandes lo traen en 50%, 65% y 80%. La característica más interesante de este sistema es la reducción de la corriente de arranque, aunque también se debe tener en cuenta que se va a disminuir el par de motor, o sea que no va a tener la misma potencia a la hora de su arranque. Por esta razón es que normalmente se utiliza en este tipo de arranque cuando las máquinas a las que está conectado el motor tienen un par de resistencia bajo durante el periodo de arranque. Los materiales que van a ser utilizados en este laboratorio son una fuente de alimentación 8821, dos transformadores monofásicos de 60 voltamperios, tienen el código 8341, la interfaz de adquisición de datos y control que tiene el código 9063 y la carga resistiva 8311. Para el procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es conectar la fuente de alimentación en las terminales 3 y 4 del transformador, tal y como se muestra en esta figura. Después vamos a variar el voltaje de la fuente de manera en que el voltaje entre las terminales 3 y 4 sea de 208 voltios. Este será el voltaje en el bobinado primario, o bien lo llamaremos como el lado de alta. También vamos a conectar el amperímetro de manera que se pueda medir la corriente en esta misma parte del circuito. Posteriormente vamos a conectar las cargas resistivas entre las terminales 7 y 4 del transformador, de manera de que ese valor de resistencia haga que la corriente en el transformador no sobrepase los 0.5 amperios. Luego vamos a medir el voltaje y la corriente entre los bornes 7 y 4 para anotarnos en las tablas respectivas, y este voltaje va a ser el que corresponda al voltaje del secundario o VB, como lo vimos en la explicación del principio matemático que vimos anteriormente. Con base en estos valores de voltaje de entrada y de salida es que se va a calcular la relación de vueltas del transformador. Después vamos a repetir estos pasos, pero con una carga resistiva conectada entre las bobinas, o más bien entre las terminales 8 y 4. Ahora, para la segunda parte del laboratorio se debe armar el circuito de esta figura. También nos indican que se debe recordar que el transformador es de 60 voltamperios y que se va a utilizar el devanado de alto voltaje digamos, en la conexión entre las puntas 5 y 6, y nos piden indicar a cuál tensión es la que se va a alimentar el circuito. Entonces la tensión entre estos dos puntos debe ser de 120 voltios. Luego nos piden conectar las cargas resistivas en delta, tal y como se muestra en la figura, y encender los interruptores necesarios para que la corriente que pasa por la carga sea de máximo 0.3 amperios. Como todos los valores de carga son los mismos, entonces debe estar balanceado el circuito. Luego se debe proceder a encender el circuito, medir el voltaje y la corriente tanto en el lado de baja tensión como el lado de alta, y anotar los resultados en las respectivas tablas. También se debe medir el voltaje en la línea del secundario, y o sea la que llega a la carga. Y para finalizar hay que observar
valor obtenido del voltímetro y el amperímetro que se encuentran conectados a la carga acá arriba, y realizar la discusión de dichos resultados. Eso sería. Muchas gracias.